Bueno, buenas tardes para todos. Como ya saben, estamos ofreciendo unos videos para padres, abuelos y cuidadores de niños sobre la enseñanza de la lectura y la escritura en casa. En este video vamos a repasar qué ejercicios podemos hacer en casa para practicar la habilidad de identificar los sonidos del aula. Para esto tenemos a nuestra experta Ángela Márquez. Hola Karen, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. A ti, Angelita. Bueno, Angelita, para entrar en materia, quiero hacerte una pregunta. Se habla mucho de la importancia de enseñar a leer y escribir y que para esto es fundamental aprender a identificar los sonidos que producimos cuando hablamos. Cuéntanos un poco más sobre esto. Cuando hablamos, ¿producimos sonidos o producimos palabras? Bueno, cuando hablamos realmente producimos una serie de sonidos que al juntarlos forman las palabras. Las palabras representan ideas, representan los conceptos que nosotros tenemos en la mente. Comúnmente se piensa que para aprender a leer y a escribir solo necesitamos saber hablar, pero hoy con la investigación científica sabemos que para aprender a leer y a escribir tenemos que desarrollar una habilidad esencial y esa habilidad se llama la conciencia fonológica. Es una habilidad prelectora que permite reconocer los sonidos que forman cada palabra. Suena muy sencillo, ¿no es cierto? Pero para un aprendiz de lectura, reconocer cada sonido de manera aislada es una tarea difícil. Aún si el niño pronuncia correctamente todas las palabras, es una dificultad grande que escucha aisladamente los sonidos, porque los seres humanos no aprendemos a hablar para contar los sonidos o para aislarlos. Los seres humanos aprendemos a hablar para comunicarnos. Entonces, aprender a leer implica una nueva relación con el lenguaje. Como leer no es natural, el proceso de aprender a leer tampoco lo es. Genera una relación artificial y esa relación artificial hace que podamos desarrollar en los niños una conciencia de cómo está estructurado su lenguaje. Que podemos a través de esa conciencia hacer ver que su lenguaje tiene palabras, tiene párrafos, tiene sílabas, tiene letras y que cada letra tiene un sonido específico y hay que enseñarlos. La ciencia nos ha mostrado que los niños necesitan aprender más el sonido de cada letra que el nombre de las letras. Seguramente hay muchas personas que no son conscientes de estos sonidos. ¿Qué podemos hacer desde la casa para poder practicarlos con los niños? Debemos ser conscientes que todos los aprendizajes son como en escalera, lo que implica que el niño va dando unos pasos o escalones hacia arriba, lo que lo llevan progresivamente desde lo más básico hasta lo más complejo. En el primer escalón se encuentran unas habilidades que llamamos preparatorias para la conciencia fonológica. Primerísimo que todo, la escucha activa. Enseñar a los niños a escuchar, no para responder, sino para comprender la estructura del lenguaje. Que hay unos textos, que los textos tienen oraciones, que las oraciones están compuestas de palabras, que las palabras tienen sílabas y que las sílabas tienen letras. Y, por supuesto, que cada letra tiene un sonido. Eso es lo básico. Luego, que el niño entienda las oraciones, comprender que las oraciones están formadas por palabras y que unas palabras son largas y que otras palabras pues, son cortas. Luego, la identificación de las rimas, que es una aproximación natural a la conciencia fonológica. Hay mucha controversia en torno a si se enseñan o no las rimas, no hay suficiente sustento científico que nos diga que hay que hacerlo o que no hay que hacerlo, pero lo que es real es que casi todas las actividades que se les ofrecen a los niños contienen rimas, canciones, juegos, rondas, poemas que le permiten al niño identificar la musicalidad y la sonoridad del lenguaje. Entonces, apoyándonos en eso, nosotros también podemos desarrollar patrones del lenguaje a partir de la rima. Tenemos luego la conciencia silábica, fíjate que ya vamos subiendo en el nivel de complejidad y le permite al niño identificar que dentro de las palabras hay unos grupos a los que llamamos sílabas y
puede jugar con las sílabas. Empezamos jugando con las sílabas finales y ya cuando están avanzaditos con las sílabas iniciales. Por último, está la producción de rimas. Fíjate que antes solamente las identificaban. Ya en un nivel alto de conciencia del lenguaje, el niño produce las rimas. Es capaz de encontrar palabras que riman o inventarlas, inclusive acudiendo a palabras inexistentes. A todo eso es lo que llamamos habilidades preparatorias para la conciencia fonológica. Qué interesante. Entonces, ¿qué actividades se pueden desarrollar con los niños más grandes? Es decir, ¿varía el tipo de actividad dependiendo de la edad? Sí, por supuesto. Las actividades varían según la edad. Para un niño de 3 a 4 años, puedes jugar cosas como Simón dice. Tú juegas a que tú eres Simón, te paras frente al niño y le dices, Simón dice, tócate la punta de la nariz. Y esperas que el niño, pues, se toque la punta de la nariz. Al dar esa serie de instrucciones bajo el marco de un juego, el niño empieza a reconocer la relación entre la palabra y la acción. Eso hace también, bueno, el niño pierde cuando se equivoca, y entonces le dices que se toque la nariz y se toca la oreja y vuelve a iniciar el juego. El niño también puede hacer de Simón, de manera que eso le permite un reconocimiento del vocabulario y el reconocimiento de la instrucción. Para los niños entre 4 y 6 años se puede jugar a los duendes de las palabras. Se les pide a los niños imaginar que hay unos pequeños duendes que les gusta jugar con las oraciones y volverlas locas. Entonces uno les dice oraciones que no tienen coherencia. Por ejemplo, vamos a comer helado y zapatos. Por supuesto, el niño tiene que reconocer que zapatos no pertenece a esa oración. Puedes también tener canciones tontas y lo hacemos con rimas que no cuadran. Por ejemplo, en la canción del patico chiquito, el patico chiquito no puede ir al mar porque en agua salada no puede nadar. Omites la palabra nadar y dices, porque en agua salada no puede vestirse. De manera que el niño vea la ruptura, no solo rítmica, sino del sentido de la oración. Eso le permite al niño reconocer la estructura de la lengua. Para el trabajo con las rimas, también puedes hacer carticas, unas fichas con imágenes en donde el niño simplemente reparte uno como si fuera una baraja para jugar y él tiene que hacer las parejas de aquellas palabras que riman. Fíjate que ahí ya estamos hablando de unos 6 a 7 años, un preescolar, donde el niño está haciendo relaciones fonológicas. Pero fíjate que hay una secuencia de ejercicios que le permiten al niño pues, hacer las actividades para el desarrollo de la conciencia fonológica. Puedes adaptar juegos de casa, el parqués, por ejemplo, y puedes tú misma hacer que cuando para en doble 6, tiene que hacer, descomponer la palabra en los fonemas que suenan. Entonces dice mamá, el niño tendría que descomponer en a, a. Y sigues jugando, porque tú no te quedas en lo fonológico, sino que lo fonológico se va incorporando a la experiencia del lenguaje del niño. A estos ejercicios se les dedican 10, 12 minutos máximo, porque no se trata de saturar a los niños, sino de enamorarlos de la lectura. Bueno, la mayoría de lo que mencionas veo que es a nivel oral. Si veo que mi niño ya logra diferenciar los sonidos y jugar con estos, ¿qué otras actividades puedo hacer para avanzar? Por supuesto, hay niños que ya tienen bastante proceso interiorizado, ya sea por sus cuidadores o porque hay papás que se han dedicado a estimularlos. Entonces, viene un nivel que puede involucrar la preescritura también. Y en esa actividad lo que hacemos es que el niño relacione las letras con los sonidos, pero que ya vea la letra. Entonces podemos hacer el trazado de letras en grande para que pueda empezar a desarrollar patrones de las grafías o de las letras.
Podemos también jugar actividades en donde él puede fortalecer la pinza, dándole diferentes lápices o colores de grosores variados para que pueda fortalecer la pinza. Y a nivel de conciencia fonológica, podemos empezar las actividades de mezcla. Una actividad de mezcla es que, por ejemplo, yo le digo, vamos a jugar a los sonidos y yo le voy diciendo las palabras aisladas por fonemas y él me dice la palabra completa. Yo le digo, voy a decirte palabras solo por sonidos y tú me dices la palabra correcta. G, A, T, O, para que el niño me diga gato. A eso se le llama actividades de mezcla. Lo que escucha por separado, lo une y lo vuelve palabra. Luego tenemos las actividades de segmentación, en las que los niños identifican los fonemas y luego descomponen la palabra. Tú le dices la palabra completa, gato, y es él o ella la que tiene que descomponer la palabra, G, A, T, O. Ya en un tercer paso tenemos la modificación, que es esa etapa en la que el niño añade o quita sonidos a una palabra. Para los ejercicios de modificación, que fíjate que es un nivel más alto, siempre se empieza con los fonemas finales. Luego seguimos con los iniciales y ya por último, cuando estamos consolidando el proceso de la lectura, trabajamos con los sonidos mediales o intermedios. Así, por ejemplo, si yo quiero que el niño haga modificación, le digo la palabra pasto y que él me haga la modificación con la última sílaba. Entonces él me puede decir pasta o me puede decir pasar, porque él está cambiando la última sílaba y generando una nueva sílaba para tener una nueva palabra. El estudiante cuando hace modificación, pues ya es un estudiante avanzado, ya es un estudiante que puede trabajar fácilmente con cualquier correspondencia de sonido-letra, que es lo que lleva a la decodificación. La decodificación no aparece de la nada, la suscitamos con el desarrollo de habilidades precursoras. Y es ahí donde el niño puede empezar a componer palabras, con un componedor de palabras, o diciendo con letras que recuerda en su mente, o escogiendo letras de imán, que muchas familias las tienen pegadas en la puerta de la nevera. Lo importante es que el niño empiece a manipular esas letras porque ya tiene los sonidos. Ángela, ¿y cómo beneficia el desarrollo de la conciencia fonológica a los estudiantes con dislexia? Esa es una muy buena pregunta porque los docentes deberíamos tomar mayor conciencia de estos niños y de sus necesidades. Empecemos por decir que los estudios muestran que los niños con dislexia, que son aquellos que no pueden descubrir las sílabas de una palabra, no identifican las rimas ni los patrones sonoros de un texto, no aprenden fácilmente las canciones y las rondas infantiles, no reconocen los sonidos iniciales de las palabras y fácilmente confunden o sustituyen letras en una palabra de manera sistemática y constante. Esos niños pueden tener dislexia y son los más beneficiados de la enseñanza de la conciencia fonológica de manera explícita. Es decir, que el paso a paso ayuda a que estos niños con dificultades afiancen cada avance antes de pasarse a una nueva habilidad. Gracias a Dios, la mayoría de los niños no son disléxicos, pero muchos sí experimentan dificultades con el aprendizaje de la lectura y la escritura y desarrollan una habilidad para mimetizarse en el aula, porque como les da pena no estar aprendiendo al ritmo de sus pares, se nos vuelven invisibles. En este momento en que son los padres, los abuelos y los cuidadores los que están a cargo del proceso, ahí no hay posibilidad de que el niño se mimetice. Y es el momento de identificar en qué estado del proceso del aprendizaje se encuentran los niños.
y trabajar con él o con ella de manera sistemática y muy amorosa para devolverle la confianza y el gusto por aprender, porque aquí lo más importante es que el niño aprenda con gusto y por gusto, porque el resto de las materias escolares están basadas en la lectura. Y quiero hacer énfasis en que hasta el primer grado el niño aprende a leer, pero de segundo grado en adelante lee para aprender. Entonces no podemos hipotecarle su futuro. Ay, Ángela, muchas, muchas, muchas gracias por tu tiempo y por ayudarnos a resolver todas estas dudas que nos han surgido sobre cómo identificar los sonidos del habla. Espero que esta información haya sido de gran utilidad para todos los padres de familia y cuidadores de niños, y en los próximos videos pues podemos profundizar sobre esta última idea de asociar los sonidos con las letras. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti. Feliz tarde.